Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar con el conversatorio ciclo disciplinar A. Empecemos con la pregunta. Bueno, para empezar quisiera que los hablantes de cada curso, cada sección, pudiera dar su nombre. Hola, soy Luciano Aburto, de taller 1+2 de René Reyes y Feliu. Hola, soy Amalia Cepeda y vengo en representación de Fundamento de la Arquitectura de Araceli Rodríguez. Hola, soy Florencia Ibáñez y vengo en representación de Medios de Representación con Cristian García. Hola, soy Dominga García y vengo a representar taller 1+2 de René Reyes más Fran Feliu. Hola, soy Juan Alvial y vengo de representación de comunicación gráfica de la profesora Macarena Díaz. Hola, soy Camila Beltrán y vengo en representación al taller 1 de Fernanda y Victoria. Hola, buenas, yo me llamo Sean y vengo a representar medios de representación. Me llamo Robert Harnich y vengo en representación de comunicación gráfica con el profe José Toro. Mi nombre es Constanza Ruz y vengo en representación de taller 1+2 del profe Cristian Contreras y Sebastián Van Dors. Hola, me llamo Sebastián Arias, vengo en representación de Fundamentos de la Arquitectura de Antonio Pineiro. Hola, soy Bernardita Martínez, vengo en representación de taller 1+2 con Pablo Ormazábal y Dolores James. Bueno, la primera pregunta de este conversatorio es: ¿qué proyectos arquitectónicos relevantes han analizado para comprender conceptos disciplinares? ¿Alguien que quiera responder? Creo que nosotros en Medios de Representación hemos analizado el conjunto habitacional de las 7 Hermanas que queda acá en Viña del Mar. Y creo que con eso nos hemos dado cuenta cómo la arquitectura puede construir ciertos espacios para, no sé, la unión de las personas o para el desarrollo de ciertas actividades. Nosotros hemos podido usar varios referentes como para los proyectos porque analizamos en primera unidad desde la teoría algunos casos por casas de cada uno, tanto de forma individual como de forma grupal en las clases de forma crítica con los profesores, y después pudimos presenciar otros proyectos locales de la zona en segunda unidad, y también fuimos en grupo con las críticas que nos hacían los profesores hacia nuestros trabajos, aprendiendo tanto de nuestro proyecto como el de los demás. Eso. Nosotros, más que lugares que hemos analizado, sino han sido como referentes. Por ejemplo, empezamos desde Grecia, si no mal interpreto, Atenas, también Esparta, y hemos visto la cultura egipcia y todo eso. Entonces desde ahí hemos estado analizando y más que nada aprendiendo cómo se desarrollaban en esa época. Nosotros en comunicación gráfica, en la unidad 1, partimos con distintos referentes de sillas y donde a cada uno le tocó una distinta, y trabajamos con las vistas múltiples, viendo la relación entre los trazados internos y externos que definían su forma. Y en la unidad 2 también vimos diferentes referentes de construcciones y exploramos la perspectiva y pudimos ver su condición espacial, y además como la incorporación del color, las texturas y las tramas junto a la repetición de dibujos, y que nos permitió enfatizar cómo el proyecto articula las relaciones temáticas específicas con el suelo, el cielo y la luz y otros elementos del entorno, estableciendo jerarquías espaciales y perceptivas. Nosotros en taller comenzamos analizando configuraciones más bien interiores, lo cual corresponde a obras religiosas, desde capillas, catedrales, iglesias. Luego de eso comenzamos un análisis de configuraciones mucho más exteriores, los cuales son parques. El proyecto que fue un recorrido diseñado por la paisajista Teresa Moller en
en Punta Pite, Papudo. Luego de eso comenzamos el análisis de diferentes parques y plazas a nivel regional, y luego de eso nos fue asignado un parque, ya sea de la región metropolitana o de Valparaíso. Bueno, nosotros, por lo menos la unidad 1, que me pareció interesante, fue un análisis de una mesa, libre elección, durante 24 horas. Creo que ninguno de nosotros después vio la mesa de la misma manera, pero me pareció un trabajo bastante interesante como para meterse más a lo que se venía después en la segunda unidad, que era más un análisis de proyectos de otros arquitectos, como por ejemplo Pablo Darrocha y Lina Bobardi, que a través de una foto como así, de este tamaño, teníamos que imaginar todo lo que había detrás. Creo que es un ejercicio bastante creativo y muy interesante como para adentrarse más a lo que se viene para más adelante. Nosotros en taller, como dijo mi compañero Luciano, hemos estado usando todos diferentes referentes. Lo que hicimos en esta unidad fue ver el proyecto terminado de edificios, que a cada uno le tocó uno, y a base de eso logramos tratar de hacer los balcones, representarlos de la manera que nosotros los veíamos y tratar de que quedara lo más parecido posible a lo que era la obra. Bueno, nosotros en taller fuimos a las 7 hermanas para la unidad de escala, y ahí lo que hicimos fue básicamente tomar unas fotos y así para poder entender cómo funcionaba la escala respecto a distintas cosas como fue el contexto, el espacio, entre otras cositas, y eso. Bueno, en medios de representación, el proyecto que vimos fue la Plaza de Viña, que está al lado del mall. Y hicimos como un análisis intenso del lugar, lo recorrimos, vimos como diferentes capas representando sonido, luz, los recorridos y, bueno, varias capas de esas. Y en la segunda unidad vimos proyecto 1 elegía, por ejemplo, el reloj de sol y edificios de Viña del Mar. Eso. Bueno, algo que he visto que en los talleres de primer año es la palabra referente, que es algo que, si no mal me equivoco, están viendo en fundamentos. Mi pregunta aquí es sobre la importancia de los referentes para ustedes, para sus proyectos de taller. ¿Se han tomado ideas o de los arquitectos que han estudiado durante estas unidades? Bueno, yo creo que en tanto los referentes, claro, uno puede entender diferentes maneras de llevar a cabo medios de representación, lenguaje, maneras de croquear. Entonces yo creo que va por ahí. Me acuerdo el profe nos mostraba ejemplos de Álvaro Siza, de sus cuadernillos de viaje, de misma manera con Lina Bobardi, el uso del color. Yo creo que es como esa es la manera de como los referentes nosotros lo hemos visto. Es como desde quizás nuestro comienzo, que obviamente que una base nula de arquitectura en nuestro comienzo nos sirve como de cierta manera, ya, este es el camino, es un dibujo que más que representar fidedignamente lo que es, jerarquiza más cosas, ayuda a explicar cosas de una manera más simple. Y la verdad, en mi caso, claro, me gusta mucho esa parte, como la ilustrativa, me gusta entender cómo lo representan, cómo Álvaro Siza hace dibujos con una sola línea y va generando ahí, ya sea una persona, harto dibujo en primera persona, donde él aparece con un lápiz en un reflejo, y cosas que, por ejemplo, en la primera unidad de la mesa nosotros teníamos que hacer un cuadernillo de boceto, y es donde yo más apliqué eso, al menos. Tratar de ver cómo no es
por ejemplo, a mí fue ensayo de rol, el primero yo empecé a notar muchas cosas, muchas cosas. Después, claro, los profesores como retroalimentación de eso nos enseñan estos cuadernillos y uno empieza a notar que en el fondo es una pequeña acotación. Es lo que está pasando de manera resumida y lo que da el peso es el dibujo, es el croquis. Entonces, la verdad, es una manera de nosotros empezar a generar un lenguaje y también agregándole nosotros nuestra forma de representar. Claro, también opino que, por ejemplo, las referencias o basarse en otros arquitectos y estudiarlos bien a profundidad, de alguna u otra forma nos hacen entender o comprender cosas que antes obviamente no comprendíamos. También como para entender como tal la arquitectura, porque poco a poco uno va captando más detalles y se va centrando en cosas que antes no le tomaba tanta importancia, como por ejemplo, no sé, puede ser la iluminación de una casa a través del trayecto del día, que antes lo pasaba por alto, pero asumo que ahora ya es un poco más difícil de pasar por alto. Entonces igual es interesante tener siempre varias referencias para que en el futuro tomarlas también y poder hacer algún uso de ellas. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, más que nada los referentes nos ayuda como a comprender más allá lo que es la arquitectura. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando uno está escogiendo la carrera, como que tiene un punto de vista muy acotado de lo que es la arquitectura, pero cada vez cuando nos presentan textos y como puntos de vista de distintos arquitectos, es como la arquitectura no es solo eso, sino saber de todo un poco. Entonces, al final como que ayuda mucho al ojo crítico y a saber más como que esto no se hace solo porque es bonito, sino porque es funcional. Y al final tiene que ver mucho con cultura, con saber cómo se comporta la persona y cómo un espacio puede ayudar a recrearse o a sentirse más cómodo. Yo creo que sobre todo en primer año y llevamos 2 meses de clases, creo que es muy importante tener referentes. Cuando uno entra en la carrera no sabe mucho lo que te estás metiendo, sabes solamente lo que te dicen o lo que uno ve en internet. Y una vez dentro te das cuenta que realmente es muy distinto. Entonces, por ejemplo, en taller o en fundamentos nos han hecho leer muchos libros que a la larga en las entregas nos han servido lo suficiente. Así que yo creo que es realmente muy importante, no para copiar, sino para guiarte o ayudarte a entender lo que uno está haciendo o lo que quiere realmente expresar con el trabajo que va a presentar. En nuestro caso, más como referentes han tenido que ser las propias construcciones, porque hemos tenido más que replicar o generar el trabajo y no idealizarlo o cambiarlo. Pero sí tuvimos un como mini proyecto en paralelo mientras hacíamos los departamentos, que era hacer una esfera de papel con un cuadrado de papel y generar una esfera. Media esfera. Entonces ahí como, algunos comenzamos a ver el referente de una construcción que es circular, que solo tiene dobleces, porque no podían haber corte ni pegamento. Entonces con puros dobleces podíamos generar una esfera de un cuadrado. Y fue como nuestra mayor manera de sacar ideas de una construcción ya hecha para poder llevarlo a papel. Bueno, al menos en taller nosotros nos dan como algunos referentes para lograr como inspirarnos para hacer los proyectos. Por ejemplo, a mí lo que al menos yo más me acuerdo es que cuando hicimos el diorama que fue la unidad 2, la profesora nos empezó a mostrar muchos como cosas de otros arquitectos para lograr entender cómo ellos miran como su propia mirada de la arquitectura para nosotros poder inspirarnos y de ahí sacar una idea propia de un proyecto propio también. Bueno, en medio de representación hemos visto harto el tema del cine y cómo representar con escenas así, ciertas tomas de películas, de cortometrajes, y también nos muestra las tomas como el picado, primer plano, primer plano, y básicamente eso es lo que estamos viendo en medio de representación. Bueno,
Ustedes son la nueva generación de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Andrés Bello y desde inicio de clase hasta hoy, en su primera transversal han pasado por diferentes conceptos y clases. Es por eso que la siguiente pregunta es, teniendo en consideración que ustedes llevan 2 unidades de análisis de proyectos, ¿se sienten capaces de enfrentar un proceso proyectual propio? Siento que no seríamos capaces del todo porque hemos podido solo presenciar una parte, tal vez los primeros pasos, o últimos pasos o mitad de pasos, porque un proyecto tengo entendido que tiene demasiados pasos y nosotros no tenemos la capacidad y entendimiento de todos. Hemos podido ver una parte, tal vez los primeros o los finales, que es presentar el proyecto cuando ya está hecho, pero no tal vez la estructura o generar algo desde cero. Y por eso siento que seríamos capaces, pero tendríamos muchos flaqueos, puntos débiles en el proceso y los pasos que nos conocemos. Siento que todavía no estamos como al 100% para hacer el proyecto, pero sí vamos bien encaminados. O sea, en verdad estamos aprendiendo poco a poco desde la base de lo que mínimo uno tiene que saber como arquitecto, así que más que como crear un proyecto propio, sino que estamos encaminados a, y eso estamos aprendiendo, más que individual, también como en grupo. Yo creo que un proyecto desde cero no, pero quizás sí reformar algo como mínimo. Tenemos una base un poco más sólida desde cuando iniciamos, pero claro, un proyecto desde cero es algo mucho más grande que yo creo que recién en tercero, cuarto o quinto incluso lo empiezan a hacer. Entonces, no desde cero, pero sí empezar a hacer algo más pequeño como para poder empezar a agarrar un poco más de confianza. Como enfrentarlo como así, quizás no, pero como en comunicación gráfica siento que también nos ha ayudado más que nada como a la idea de que no es solamente como lo gráfico, sino que es también más como un lenguaje visual y que va más allá de eso y que nos puede como ayudar a la escala, a las distintas perspectivas, a la visión del habitar y lo del análisis. Creo que potencialmente no, porque nos falta demasiado tecnicismo. Aún no entendemos cosas que son vitales para armar un proyecto desde cero, por lo tanto creo que potencialmente no. Sin embargo, creo que sí hemos desarrollado un montón el análisis crítico. El hecho de que hayamos analizado de manera crítica diferentes proyectos ha incluso ampliado nuestra vista respecto de ver cosas que antes no veíamos cuando entramos el primer día a la universidad. Entonces creo que realzo un montón ese punto de nuestra nueva visión que hemos obtenido en taller. El ir entendiendo que lo que el arquitecto diseña no está ahí porque sí, no está ahí porque se ve bonito, no está ahí porque sí. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene una justificación y que tiene que ver mucho con la habitabilidad. Esa visión que estamos obteniendo de a poco creo que es muy importante y que es como lo importante, pero no podemos crear un proyecto desde así. Y eso. Bueno, yo creo que respaldado por todo lo que ya decían mis compañeros de otras secciones, yo creo que sí. Más que nada no podemos llegar a quizá a enfrentarnos a un proyecto, pero aún así estos 2 meses hemos aprendido herramientas, hemos aprendido, como dice mi compañera, un pensamiento más crítico. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que desde que estamos en la carrera que hemos tenido una expansión a nivel mental de todas las cosas, de uno va afuera y analiza edificios, casas en general, pero bueno, igual es en base, por ejemplo, en caso de fundamento, nosotros hemos pasado diferentes textos que hablan sobre diferentes conceptos dentro de la arquitectura y la verdad esto nos ayuda más aún en el pensamiento crítico, en la creación de atmósfera, en si algo es bello y dentro de esa belleza hay millones de
definiciones de belleza. Quizás no solamente puede ver con la estructura, sino también cómo se habita, con la atmósfera creada, con la luz, con la sombra, con la sentimentalidad que tenga el lugar. Entonces, en el fondo, respondiendo a la pregunta, yo creo que estamos quizás en pañales en algunos aspectos, pero de cierta manera, y también acordándome ahora con el tema del workshop al comienzo de año, igual tenemos, no sé, podemos hacer un levantamiento quizás básico. Entonces, a base de eso, nosotros, claro, podríamos enfrentarnos y sería quizás un ejercicio donde hayan más errores que aciertos, pero bueno, en el contexto en el que estamos, yo creo que sería entretenido, y yo creo que sí. Bueno, yo opino que no estamos preparados todavía como para hacer un proyecto, pero opino que igual con las cosas que hemos visto durante estos meses, que lo mismo como dijo mi compañero con el workshop, creo que en cierta forma, poco a poco con las cosas que nos han enseñado, iríamos bien encaminados como para próximamente, quizá en un par de años más, poder hacer un buen proyecto y no lanzarnos al tiro con algo que puede que esté mal hecho. Y lo mismo que lo que nos han pasado en taller, por lo menos en mi sección, creo que tener como un trabajo como tan minucioso de cómo hacer las cosas, como cómo hacer un plano y todas las medidas, creo que igual es algo fundamental a la hora de realizar un proyecto, porque si una medida está mal, bueno, el proyecto va a estar mal, obviamente. Y creo que son esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles que marcan la diferencia sí o sí a la hora de querer proyectar algo, porque al final que vale. Nosotros en taller por lo menos hemos trabajado solo con proyectos finales de otros arquitectos, así que solo hemos analizado, tratado de entender la forma de ver, de pensar, y en todos los ramos también hemos trabajado ya con proyectos listos, que ya están hechos, ya están pensados, los planos están listos, las 7 hermanas están construidas, todo está listo. Entonces estamos analizando y buscando la forma de cómo lo vemos nosotros y de cómo lo entendían los arquitectos, pero no creo que estemos capacitados para poder hacer un proyecto, ya que no sabemos cómo hacerlo, solo sabemos ver y analizar los proyectos finales. Yo creo que siempre igual como que podemos tener las ganas y también el pensar de que podemos crear un proyecto, porque no siempre un proyecto, aunque suene como algo grande, no siempre tiene que serlo, puede ser a pequeña escala, porque igual como estamos, como muchos dijeron, recién iniciando, igual podemos comenzar con lo más, en vez de con lo más macro, con lo más micro, pues, se podría decir, me parece a mí, porque igual como estas 2 unidades que hemos pasado, igual encuentro que hemos como sentado las bases iniciales que podrían apoyarnos ya un poco como para pensar en algo más conceptual que se podría crear, en mi opinión. Yo también creo que no. Que más que nada, no en el sentido de hacer un tipo de edificación o algo así, no. Pero pequeñas intervenciones, al igual como fue el workshop, o algo pequeñito, o quizás ayudar con alguna idea, porque como estamos recién empezando, como que la cabeza vuela nomás. Y yo creo que igual podemos quizás cooperar en el tema de dar alguna idea o algo así, pero tal como hacer algo, no creo que todavía podamos. Siento que nos falta todavía aprender demasiado dentro de la carrera. Bueno, en la primera semana tuvimos el workshop y con cero experiencia y trabajando en equipo pudimos proponer ideas y de hecho llegar a construir esas ideas en el terreno al que fuimos, y encuentro que podemos llegar a hacer algo, pero hay que empezar chico y de a poco ir construyendo, haciendo una base mejor para después llegar a hacer estructuras y todo lo demás que viene. Bueno, a lo largo de la transversal se ha presentado algo que ya hemos mencionado, la comunicación gráfica.
algo que es un lenguaje que podemos intercambiar, hablar con los clientes, las personas o demás arquitectos. Un lenguaje no verbal, pero sí visual. Es por eso que la siguiente pregunta es: ¿cómo creen que la representación gráfica influye en la comprensión de un proyecto arquitectónico? Como dije anteriormente, la representación gráfica no solo se traduce a una idea de un lenguaje visual, sino que también se construye en la idea en su forma más precisa. Y como en el curso abordamos el vínculo entre el mueble y la arquitectura, comprendimos que todo proyecto, incluso el más pequeño, como un artefacto habitable, exige pensar la escala y el cuerpo, el espacio y el habitar. Y dibujar no es solo mostrar, es investigar, argumentar y decidir, como parte de un proceso de abstracción. Por eso la representación no es un resultado final, sino que un medio que condiciona cómo se concibe, desarrolla y comunica un proyecto arquitectónico, y que nos permite operar entre lo técnico y lo perceptivo, entre lo geométrico y lo sensible. Por lo que... ¿Se escucha? Por lo que he aprendido y experimentado en la clase de comunicación gráfica, y también como se ha mencionado, es más que nada es un lenguaje que también va a lo visual, porque si uno lo primero que ve a su alrededor es como la idea de que se genera de un espacio o un ambiente así. Como también dijeron hace unos momentos, si una persona si yo le estoy explicando a alguien sobre algún proyecto arquitectónico y esa persona no tiene como grandes conocimientos sobre ¿cómo se llama esto? Sobre arquitectos o estéticas, yo perfectamente le puedo mostrar los planos, así, las imágenes o explicarle de alguna manera más visual para que pueda comprender fácilmente y sea algo que pueda llegar como a todos, no solamente a las personas que estudian la carrera o que conocen. Eso principalmente. Bueno, al menos en taller, cuando necesitamos explicarle alguna idea a las profesoras, es muy importante saber cómo comunicar la idea. Y al menos nosotros, para hacer eso, hacemos un tipo de croquis o dibujo rápido para lograr así que los profes logren entender nuestra idea, que a futuro podría ser perfectamente alguna persona que le necesitemos explicar cuál es la idea que tenemos respecto al proyecto que nos lleguen a encargar. Por eso yo creo que es importante. Sí. Encuentro que, bueno, para poder hacer un proyecto hay que poder representarlo primero de alguna forma, y la representación gráfica es una forma más, bueno, se podría decir como una de las mejores formas para poder representar el lugar, ya que se pueden hacer muchas distintas capas y dibujos y croquis y todas de diferentes formas para poder llegar a explicar este lugar que se quiere hacer. Yo creo que la representación gráfica es súper importante, sobre todo para poder representar, o sea, mostrarle a alguien lo que vamos a hacer y también para comprender nosotros mismos lo que queremos representar. Además, creo que si es de una manera mucho más análoga, uno tiene más como conciencia tanto de la escala, de los trazos o de las cosas que está poniendo en práctica. Por lo menos en fundamento no es tanto de dibujar, sino que nosotros proyectamos a través de palabras. Y también es como en clases que nos muestran como las actividades a través de imágenes. Entonces igual es una forma como que se ve involucrada la comunicación gráfica, porque nos muestra como el pensamiento de la persona que estamos hablando, como lo que quiere llegar como a través de sus ilustraciones y también con las mismas anotaciones. Así que yo creo que como que en fundamento se complementa eso y al final aprendemos de distintas formas. Aló, ahora sí. Si bien todo entra por la vista, así que creo que tener como alguna representación gráfica hace que el entender cualquier proyecto o lo que se quiera representar lo hace como mucho más dinámico.
y en especial a alguien que quizás no tenga tanto conocimiento de la arquitectura, una representación gráfica, ya sea una maqueta, un croquis, puede hacerle como una simplificación de lo que se quiere llegar como a representar más adelante. También a la hora de, no sé, nosotros presentar algún proyecto o algún trabajo, tener como alguna base, por ejemplo, croquis o maqueta, nos sirve mucho para ya tener una idea general de lo que se va como a concluir. Eso. En nuestro caso, como el medio de representación ha sido importante para el entendimiento de nuestros propios proyectos o trabajos que hemos tenido que hacer. En primera unidad tuvimos que construir una casa a partir de una imagen. Entonces nos dio a entender las formas distintas de ver una casa, que fue de manera individual que le tocó a cada uno, y cómo lo hacían nuestros compañeros a partir de solo una foto, poder reconstruir paredes, suelos, ventanas de forma básica. Y después ahora en esta segunda unidad poder representar un departamento que es como el modelo de repetición que tenían los edificios, para poder entender el trabajo de la forma más pequeña, para entender el trabajo completo del edificio. Que si el departamento tenía esta forma que era curvo, tarde o temprano el edificio en forma más grande se va a ver la curvatura con mayor notación. Y fue como para poder entender ciertas partes del proyecto todavía, para en un futuro poder entenderlo a forma completa. Bueno, ¿aló? Sí. Yo creo que la representación gráfica influye generando un lenguaje. En el fondo, haciendo un croquis, haciendo un plano, de diferentes maneras, yo encuentro que se tiene que defender sin palabras, porque el lenguaje es lo que tú estás viendo. Y es como dicen los profes, como que si fuera una pauta musical y uno tiene que simplemente leerla. Es eso, yo creo que va por ahí. Y en el caso de fundamento, nosotros tuvimos como encargo hacer un cuadernillo de reconocimiento de una plaza. En este caso una plaza que era la favorita de cada uno. Y dentro de las cosas que teníamos dentro del encargo era hacer bocetos atmosféricos. Y en el fondo es hacer entender cómo se siente estar en la plaza a través de dibujos. Cómo tú haces un recorrido, si tienes asiento en este lado, hace los asientos. Si ves que tienes un árbol y ese árbol te da sombra, entonces uno lo representa. La representación gráfica yo creo que es eso. Como lo que decía al comienzo, es un lenguaje que no va por las palabras, sino va por lo visual, donde uno... si lo puede llevar de la manera que uno quiere o de la manera correcta, se puede llegar a defender solo. Algo que he visto que han hablado mucho son los croquis. Me gusta que estén familiarizados y quieran dibujar. Es como el consejo que más les doy yo. No se cansen de croquear, porque es lo esencial para que ustedes proyecten su creatividad o para sacar adelante sus proyectos. Vayan a una plaza, dibujen los edificios. Se lo recomiendo mucho porque yo no lo hice el primer año y a mí y eso también me afectó en taller para hacer proyectos. Algo que he visto que han hecho muchas clases o talleres es la salida a terreno. Quiero escuchar su opinión o su experiencia con la salida a terreno y cómo lo han vivido como alumnos de primer año. Perdón. En nuestro caso, como muchas salidas a terreno no hemos tenido, pero en segunda unidad tuvimos que ir a los edificios locales que nos tocó en las duplas y algunos los dejaron pasar y a otros no. Fue como con el permiso, pero el conserje no nos dejó. En mi caso nos dejó pasar y fue bastante entretenido. Aunque fue solo con mi dupla, no estábamos como todo el curso, toda la sección, mejor dicho, y con el profe, pero teníamos que hacer nuestro propio levantamiento y fue a una instancia de aprendizaje que nos agradó, porque era más individual y avance propio.
En medios de representación, nosotros hemos ido una vez a terreno, que fue al conjunto habitacional de las 7 hermanas, y creo que igual, yo lo he dicho varias veces, que siento que es muy importante ir a terreno para poder comprender algo, para poder empezar a trabajar con eso. Si nosotros no hubiésemos ido a terreno, quizás yo podría haber hecho algo completamente distinto a lo que hicimos ahora. Y además creo que es también muy importante ver el antes y el después. El haber ido a terreno sin saber nada, después de haber pasado por clases, haber analizado el lugar, haber hecho los trabajos, y si yo volviera a ir a las 7 hermanas, creo que mi comprensión del lugar sería mucho más distinta a la cual fue la primera vez. Bueno, nosotros en taller, como dijo Luciano, cada dupla fue a su respectivo edificio. A mí en lo personal me tocó el edificio Ultramar, y los conserjes fueron muy buena onda, y ahí estuvimos midiendo con el cuerpo. La salida de terreno, la verdad, esa salida de terreno fue divertida, y de alguna forma con mi compañera tratamos de entender el edificio como nosotras queríamos entenderlo en parte. Hasta ahora en comunicación gráfica hemos tenido 3 salidas a terreno, y además algunos trabajos que hemos tenido que salir a varios lugares así como personales que uno podría utilizar para el proyecto. Pero uno que quisiera mencionar fue casi de los últimos, que fue ir al Palacio Rioja. Al Palacio Rioja, que esa salida me pareció muy interesante como para hablar sobre la salida de terreno, porque ese día tocó como un ambiente súper desolado, y como que nos dejó ver a todos como un ambiente como más, ¿cómo se podría decir? Como único del lugar, así como el lugar sin ser molestado, un espacio tranquilo, como en funcionalidad con la naturaleza. Me pareció una muy buena instancia, porque tuvimos el espacio para poder dibujar, para poder, ver detalles del lugar, como también, además del propio edificio, la fauna, como unos insectos que recuerdo que estaban por todos lugares, o también cómo se organizaban cosas como las estatuas, o todo en general. Me parece unas muy buenas instancias para familiarizarse con el espacio, y como para apoyar el sentimiento como de tener ganas por aprender de algún lugar y avanzar. Bueno, nosotros en taller hemos ido a 2 lugares, que son las 7 hermanas y el jardín de la Quinta Vergara. El tema es que nos ayudó bastante para el tema, igual como ya han dicho, como de la comprensión del lugar, y eso sirve también para después poder planificar bien todos nuestros proyectos, y no solo en taller, sino que en otros ramos, por ejemplo comunicación gráfica, que hemos ido a la Excárcel, todas esas cosas, o en fundamento, que tuvimos que ir a nuestra plaza. Todas esas cosas ayudaron a que nosotros podamos entender mejor o de una manera distinta el lugar que queríamos o que teníamos ahí enfrente, que quizás si hubiéramos ido en otro momento habría sido algo que hubiéramos pasado un poco como por alto, por decir así. Creo que en todos los ramos hemos salido por lo menos cerca a la plaza o en el mismo edificio, y encuentro que ver el lugar en persona y dibujarlo se aprende harto, mucho más que ver el lugar a través de una foto. Las salidas a terreno aportan mucho como para ver las perspectivas del lugar, que no se puede ver mucho en las fotografías cuando uno quiere dibujarlo. Eso. Ya. En taller hemos tenido 4 salidas, 3 han sido a parques y 1 ha sido a Papudo. Creo que es sumamente importante ir a terreno. Entiendes cosas que no puedes representar en un dibujo, y hay cosas que simplemente no puedes explicar. El entender cómo la gente se relaciona con el proyecto, que se sientan en lugares que no son sillas, y que las sillas las usan para otras cosas, son cosas que van mucho más allá de una simple representación.
Entonces creo que es muy importante ir, ver qué es lo que hace la gente, cómo se comportan en el lugar y cómo se relacionan con aquel proyecto que fue creado. El entender, bueno, y el ir al lugar te hace entender habitabilidad, entender que la arquitectura va mucho más allá de un proyecto y que la arquitectura no es arquitectura por sí sola, sino que también somos nosotros y aquella relación, eso es lo que forma la arquitectura, porque no está solamente el edificio, sino que es nuestra comprensión, nuestra relación con el proyecto, lo que la hace ser el proyecto. Por lo menos en nuestra sección no muchas salidas así como tal no han habido, pero sí más que nada por nuestra propia cuenta. Por lo menos hemos ido al Palacio Rioja y a la ex cárcel. Creo que la ex cárcel fue como en el que todos fuimos. Creo que hay como una comprensión de la espacialidad como igual importante, porque como dijeron antes, no es lo mismo verlo que en una foto a que estar ahí. Creo que te hace comprender la arquitectura de una manera distinta. Además de que la atmósfera que se crea en relación a los materiales también es súper relevante a la hora de estar en un lugar. Por ejemplo, no es lo mismo el hormigón que se ve en la ex cárcel que no sé, que el mármol que se ve en el Palacio de Rioja. Creo que si hacemos un contraste entre ambos, dan una sensación y una emocionalidad como muy distinta. Y creo que igual es súper importante eso, y cómo la gente también como puede percibir estos dos ambientes. Bueno, la forma de representación gráfica están en diversos tipos: plana, volumétricas, colores, formas, papel, digital. Todos se adaptan para las necesidades y gustos que se requieren en el momento. Por lo cual la siguiente pregunta es: ¿qué herramientas y técnicas gráficas consideran que son más efectivas para poder transferir ideas disciplinares? Sí, que pueden ser breves por tiempo, por favor. Por lo menos en medios de representación nosotros hemos visto igual varias técnicas, como lo serían el frottage, el collage o el storyboard, y creo que las tres son bastante fundamentales. Por ejemplo, el frottage puede ser como, nos ayuda un poco a entender la materialidad del exterior o cómo nos relacionamos con ella. También, no sé, el storyboard puede ayudarnos a crearnos una historia, a ser mucho más imaginativos y analizar la verdad, el lugar en el que estamos rodeados. Y el collage es lo mismo. En verdad, creo que ahí ocupamos mucho más la imaginación, ya que, no sé, cada persona, todos tenemos una base. Nos pidieron hacer una entrega, pero cada uno ve lo que quiere representar. Cada uno, no sé, con el color busca un área que quiere destacar más porque encuentra que es mucho más importante. Entonces creo que esas son las tres técnicas que más hemos ocupado y que considero importantes. Las técnicas que hemos usado en taller han sido modelos, maquetas, hicimos modelos de papel, estuvimos harto rato con el papel. Hemos dibujado, las casas que nos tocaron las tratamos de dibujar, los puntos de fuga. Hemos hecho diferentes técnicas para poder representar los encargos que nos han hecho, y creo que todas han sido útiles para lograr el objetivo de la entrega. Por lo menos en fundamento hemos hecho como una o dos técnicas, que la primera fue crear nuestra propia bitácora y a partir de eso ir haciendo anotaciones propias, no solamente como de puras palabras, sino también de como dibujos, imágenes de las que han representado en clase. Y luego una de las últimas entregas, o sea, básicamente las dos entregas han sido con InDesign. Así que desde ahí hemos colocado imágenes en base a relación de lo que nosotros pensamos o lo que estamos analizando. En verdad es como analizar lo que de los textos que nos han dado, así que esas han sido como las técnicas.
En comunicación gráfica trabajamos con el principio de las vistas múltiples y también con los puntos de fuga. Y esto también como nos permitió explorar la condición espacial de los lugares, y siento que estos dos también son importantes para poder revelar la lógica del proyector y su carácter espacial con claridad y más sensibilidad. Por lo menos en taller hemos trabajado con croquis, planta y maqueta. Opino que por lo menos con la planta se puede tener como una visión más general sobre el espacio y el lugar donde se va a trabajar, porque también puedes ir y rayar y modificar a tu manera cómo se va a ver después el trabajo final. Creo que lo hace en cierta forma, si bien es un trabajo muy minucioso, lo encuentro práctico a la hora de visualizarlo, porque ya cuando quieres hacer ya el concepto final, ya está todo ahí. Eso. Bueno, corto. Yo creo que de las más efectivas es el croquis y el dibujo planimétrico. Yo creo que por lo mismo que todos estábamos hablando, que de cierta manera, por ejemplo, en el croquis aparece dibujo, aparece una cierta jerarquía, una distribución. Y en el caso, claro, del dibujo planimétrico, puede ser un dibujo ya más preciso, exacto, pero es un dibujo que, por lo que hablaba antes, son efectivos gracias al correcto entendimiento que tienen y a la visualidad que genera, y da paso a entenderlo tan solo al verlo. Bueno, la última pregunta está media confusa, así que creamos una nosotros para preguntarles. Bueno, el tiempo en clase para nosotros es crucial. Nos permite llevar nuestras ideas a puntos que antes no podíamos visualizar gracias al pensamiento crítico que podemos relacionar en ella. Es por ello que la pregunta es: ¿cómo el análisis crítico de sus profesores se ve afectado en el mejoramiento de sus propios proyectos? Por lo menos en nuestro caso, comunidad, como con nuestros profesores, hemos tenido siempre clase es crítica. Cada clase llegamos siempre con trabajos, críticas buenas, malas, pero como sección, como clase de taller, hemos logrado por lo menos todos ir aprendiendo de los errores de los demás, tanto como nuestros, y poder mejorar nuestras entregas clase a clase, de martes a viernes, poder cambiarlo todo, tener que hacer el trabajo varias veces, pero es algo que encuentro bueno porque estamos teniendo un buen seguimiento. Por lo menos nosotros, a través de las anotaciones, nos ayudamos más que nada por el análisis crítico de la profe, como de entender más allá los conceptos no superficiales, sino más allá de la profundidad. Por ejemplo, el tema de la naturaleza, el territorio, el paisaje. Y igual ese punto de vista crítico nos ayuda como a entender más allá de lo que estamos aprendiendo y en sí de la arquitectura. Como no solo entender lo superficial, sino más un lado sensible. Yo creo que las críticas igual nos ayudan a entender que la arquitectura quizás no es tan rígida como se hace ver, sino que puede tener cambios, puede evolucionar, puede tener muchas más vistas que solo una. Además, creo que con las críticas que hacen los profes muchas veces al mostrar un trabajo, en lo personal, yo creo que a veces me dicen cosas que yo no me había dado cuenta. Entonces, como eso, es como ayudarnos a entender cosas que no habíamos visto antes, porque quizás estamos con la mente muy cerrada, llevamos 2 meses de clases, entonces ellos que llevan muchos más años de carrera, o muchas veces, como dice el profe, más croquis en el cuerpo, nos ayudan como a expandir nuestra visión y a entender mejor lo que estamos haciendo y no cerrarnos tanto. Nosotros en taller siempre hay una crítica que hacer, y aunque al principio dolía, era como, ¿qué está malo de acá? Que cada crítica ayuda a mejorar el trabajo, y no solo prestando atención cuando critican tu trabajo, sino que el del resto también es importante escuchar lo que le dicen, porque tal vez uno en el momento no se dio cuenta, pero siempre puede mejorar
corrección de algún amigo, algún compañero, puedes ponerlo tú en tu entrega. Yo considero que las críticas que realizan los profesores igual son como muy buenas por el tema de que, como ya dijeron antes, uno puede como cambiar mucho su vista, también uno puede cambiar el trabajo del martes para el viernes. El tema es que un error que pude haber cometido y no me di cuenta, gracias a las correcciones, ya como que entiendo el por qué está malo, y no solo lo entiendo, sino que a futuro sé que ya no lo voy a cometer porque ya aprendí de la corrección. Y uno también no solo aprende de las correcciones que le hacen a uno, sino que también uno aprende de las correcciones que le hacen a sus compañeros para no cometer el error que hizo el compañero de uno. Y eso igual es como súper bueno porque es como un tipo de no solo autoaprendizaje, sino que también como que aprendes del otro, y eso hace que como que wow, tu mente se abra. Bueno, las críticas de los profesores siempre intento tomármelas de buena forma, y sé que los profesores tienen mucha experiencia en la arquitectura, y entonces como que siento que a través de las críticas como que nos pasan un poco de información, un poco de experiencia, y como tenemos críticas de profesores, vamos como armando nuestra propia base y como expandiéndonos, cada vez vamos mejor. Si comparamos nuestros primeros trabajos con los trabajos que estamos haciendo ahora, encuentro que están mucho mejores en todo, en formato, en lo lindo que están quedando, y sí, encuentro que las críticas son muy buenas. Ya, ahora sí. Bueno, igual por lo menos los profes tienen harta disposición a la hora de corregir y hacernos notar nuestras falencias. También algo que siento que igual es súper importante dentro del taller, a la hora cuando terminamos un trabajo, revisamos los trabajos de nuestros compañeros, y creo que igual es súper interesante eso porque podemos tomar ideas de los demás, y eso también nos ayuda en cierta forma a mejorar, porque hay ideas muy bacanes de otros compañeros que se pueden implementar, y siento que eso no está mal. Pero igual es bueno saber de que también hay instancias de diálogos con respecto a los trabajos que estamos haciendo, y que se nos pueden hacer notar las falencias que tenemos sin... ay, se me olvidó la palabra. Pero sí, es bastante bueno el tema de las correcciones, porque te hace mejorar al final del día, y no está mal equivocarse tampoco. Y tampoco hay que tener miedo de alguna crítica, porque al final todo es como para mejor. Bueno, en base a las correcciones o las retroalimentaciones de los profes, yo creo que de cierta manera va vinculado a que desde el colegio nosotros venimos de una mentalidad mucho más, valga la redundancia, más escolar, mucho más mecánica, mucho más lógica. Y enfrentarse a arquitectura, bueno, a mí por una de las cosas que me gusta, y lo que hablaban en los ciclos anteriores, que es una carrera que es muy interdisciplinar. O sea, entra la sociología, entra el urbanismo, entra el arte. Entonces, como muchas veces dentro de nuestros primeros encargos se podía ver como un ejercicio más mecánico, como de copia, más allá del ejercicio, por ejemplo, después en otra unidad, de nosotros tener que especular. Entonces, yo creo que las correcciones de los profes van más allá, como hablaban ustedes, como el abrir la mente a ver la arquitectura no simplemente como algo lógico. Entonces, eso. Con esto cerramos la charla de ciclo disciplinar A. Muchas gracias por su atención, y eso.